Bienvenidos nuevamente a todos. Pues aquí vamos a continuar con la idea de entender lo que es el sentido geométrico de algunas operaciones con números enteros. En este caso vamos a tomar nada más que los enteros positivos, que nosotros ya sabemos que a esos números se les llama números naturales, y vamos a relacionarlos con la multiplicación y la división, de manera que podamos comprender cómo geométricamente, bueno, pues estas operaciones tienen algún efecto visual, ¿sí? Vale, vamos a trabajar con cosas que sabéis de sobra. Es decir, si yo cojo el número 2 y lo multiplico por 2, está clarísimo que esto sale 4. Y este sentido de la multiplicación, que es el cotidiano, es el que hasta ahora habéis entendido, pues va a seguir siendo muy útil y necesario, pero ahora vamos a querer entender la multiplicación como un efecto geométrico sobre la recta real. Es decir, que si yo sitúo mi número 2 aquí y lo multiplico por 2 veces, ¿qué obtengo? Obtengo el número 4. ¿Bien? Hay alguien que podría decir, bueno, esto se parece mucho a lo de la suma y la resta que hemos visto en los vídeos anteriores y podríamos asumirlo como que el número 2 se ha trasladado 2 lugares y empezar a pensar en la multiplicación, ¿vale? Aquí pongo el simbolito de multiplicación como una traslación, al igual que la suma. Pero esto, aunque puede dar ese efecto visual, ¿no? Si tenemos el 2 y lo multiplicamos por 2 y llegamos al 4, se puede entender que fuese una traslación, no es del todo correcto. Hay algo más de fondo. Imaginaros que en vez de trabajar con puntos, estamos trabajando con una flecha, ¿vale? Voy a considerar que mi flecha empieza en el 0 y llega hasta el 2. ¿Lo veis? Vale. Si yo a toda esta flecha, que en el fondo podemos pensar que está hecha, ¿no?, de un punto en el número 0, de un punto en el número 1 y de un punto en el número 2, podríamos imaginarlo así, y si vamos más allá, nosotros sabemos que aquí hay infinitos puntos entre medias, es decir, esta flecha está hecha de infinitos puntos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre si sumáramos dos unidades? Bueno, si sumáramos dos unidades, estamos de acuerdo en que este número 2 iría a parar al 4. Este punto que está en el número 1, como estamos sumando dos unidades a toda la flecha, tenemos que sumarle dos unidades a todos los puntos, pues este punto que está en el 1 más 2 iría a parar al 3. Y este punto que está en el 0, después de sumarle dos unidades, iría a parar al número 2. Es decir, que si sumáramos, si hiciéramos más 2, lo que ocurriría es que esta flecha realmente sí que se ha trasladado. ¿Lo veis? Porque tanto el punto que está en 2 como el que está en 1 como el que está en 0, todo se habría movido hacia la derecha. Pero ¿qué es lo que pasa cuando multiplicamos? Y mucho cuidado, fijaros en esto. Si yo multiplico por 2, ciertamente el punto de la flecha que está en la posición 2 va a ir a parar al 4. Esto es cierto. Ahora, el punto de esta flecha que cae sobre la posición 1, al multiplicarse por 2, va a ir a parar ¿a dónde? Al 2. ¿Bien? Es decir... Uy, eso está muy mal pintado. Es decir, iría a parar aquí. Pero es que el punto que está sobre la posición 0, si lo multiplico por 2, 0 por 2, ¿cuánto es? Sigue siendo 0. ¿Lo veis? Es decir, que nuestra flecha sería esta de aquí. En otras palabras, después de sumar, nuestra flecha sigue teniendo el mismo tamaño. Se ha movido, pero tiene el mismo tamaño. Pero después de multiplicarla, se ha agrandado. ¿Lo veis? Se ha hecho más grande, se ha alargado. Por lo tanto, el efecto de multiplicar, aunque a veces, si uno está trabajando nada más que con un punto y se fija en el número 2 y ha pasado al 4, lo puede asociar con trasladar, sabemos que eso no es del todo correcto. Lo que está ocurriendo es que está habiendo una expansión, ¿sí? O se está agrandando algo, ¿de acuerdo? Y esta idea de expandir o de hacer más grande, hay a veces que
no se tiene por qué ver geométricamente en que una figura se haga más grande, ¿vale? O sea, nosotros a lo mejor estamos trabajando con la velocidad y cuando tú multiplicas 3 veces la velocidad, si era así de grande, ahora se ha hecho así. Y esta es una representación gráfica para entender que la velocidad se ha hecho más grande, pero vamos a ver ejemplos en donde uno tiene que asociar la idea de hacer más grande o de expandir a algo más general. Muy bien, entonces os dejo por aquí que multiplicar puede entenderse como la idea de expandir, ¿vale? De hacer más grande algo, pero que no siempre se va a traducir en que vayamos a ver un cierto dibujo más grande. No obstante, para que veamos algunos ejemplos, aquí tenéis un círculo. Nos da igual ahora mismo todas estas fórmulas de aquí, ¿bien? O sea, no importa que no las entendamos. Solo quiero enseñaros el efecto que tiene multiplicar. Fijaros que voy a marcar esta casilla de aquí y entonces va a aparecer un círculo verde, pero como es igual que el rojo, pues se va a sobreponer al rojo, ¿bien? Por eso ahora, como veis, se ve nada más que el verde. Pero mirad lo que pasa si yo lo multiplico por 2. ¿Veis? Se ha hecho más grande el círculo. No es que se haya trasladado o que se haya movido, no. El centro del círculo sigue siendo el mismo. El radio, ¿no? La distancia del centro a los bordes se ha hecho más grande. ¿Cuántas veces más? 2. Si yo en vez de multiplicarlo por 2 lo multiplico por 4, pues será más grande. Por 5 más grande. Entonces hay que empezar a entender la multiplicación de esa forma, ¿de acuerdo? Como una expansión. Es más, si queréis ver, ¿no?, un poquito más allá, acordaros de que habíamos pensado que la suma y la resta eran traslaciones. Este de aquí es el eje X. Yo puedo mirar en mi formulita y esta H que está al lado del eje X, como aquí está, bueno, se puede entender que está restando porque vais a ver un signo menos, no me quiero meter ahí, pero esta letrita de aquí lo que va a hacer es el que trasladar los puntos del eje X. Pero esto es un círculo entero. Si yo traslado todos los puntos del círculo en el eje X hacia un lado o hacia otro, ¿qué efecto visual va a tener? Pues que va a parecer que el círculo se mueve. Si yo voy aquí a la H y la modifico, pues como veis se va a mover hacia un lado o se va a mover hacia el otro, ¿de acuerdo? Este es el eje Y, el vertical, y en el eje Y hay otra letrita que es la K que también está restando. Entonces, insisto en que aquí no tenéis que pensar, ¿cómo es una resta va para abajo? No, depende de muchas otras cosas, pero esta K no está multiplicando a la Y, es decir, no la va a hacer más grande o más pequeña, sino que al ser una suma o una resta lo que va a hacer es trasladar el círculo. ¿En qué dirección? Pues arriba y abajo. ¿Lo veis? Entonces, lo único que tiene el efecto de agrandar es multiplicar. Aquí, ¿vale? Yo multiplico por 2 y entonces el círculo se me hace más grande. Ahora, si yo muevo las H's o las K's o cosas que están sumando, pues lo que va a ocurrir es que se van a mover las figuras geométricas. ¿Bien? Vale, en este ejemplo se ve claramente cómo multiplicar sí que hace más grande un dibujo, pero hay otras figuras, otros conceptos que no se ven de esa forma tan clara, ¿no? Os voy a poner aquí una recta. Entonces, tenemos este dibujo rojo y el que voy a marcar ahora, que estaba al principio marcado, es el verde, ¿vale? Que es si yo multiplico algo. Entonces voy a marcarlo. De momento, como las dos fórmulas son iguales, no cambia nada. ¿Qué es lo que ocurre si yo multiplico? Bueno, si yo multiplico, algo se va a expandir, algo se va a hacer más grande. Pero no tiene que ser, a lo mejor, ¿no?, la longitud de la recta, que a lo mejor alguien está pensando en eso. Si yo pongo aquí un 2 y lo multiplico por 2, como veis, esta inclinación verde ahora es mayor. No obstante, habrá personas que digan, ya, pero es que la longitud de la recta verde también se ha hecho más grande, ¿no? Entonces multiplicar por 2 ha hecho esta recta más larga. No, no es así. Que se vea aquí más larga se debe a otra serie de cosas, donde no vamos a entrar ahora, pero multiplicar por 2 lo que ha hecho ha sido cambiar la inclinación de esta recta roja, ¿vale? Aquí la veíais un poco inclinada y aquí está más inclinada. Esto es como si fuese una cuesta. ¿Qué cuesta es más difícil de subir, la cuesta roja o la cuesta verde? Pues la cuesta verde está más empinada, ¿no? Está más inclinada. Así que aquí multiplicar tiene el efecto de hacer algo más grande. Sí, ¿el qué?
la pendiente. De hecho, aquí voy a desmarcar la verde, voy a marcar esta otra que vuelve a estar en verde, y esta A va a ser el valor de inclinación. Si yo aumento el valor de inclinación, es decir, si multiplico por números cada vez más grandes, la inclinación se va haciendo cada vez más grande. E insisto en que si veis que la longitud de la recta aumenta, se debe a un factor que no es por la multiplicación, ¿de acuerdo? Y por último os voy a enseñar incluso otro ejemplo más, ¿vale? Esta figurita de aquí. Fijaros qué es lo que ocurre, ¿vale? Estoy en rojo, voy a marcar la verde. ¿Qué es lo que ocurre si yo multiplico por 2 esto? Pues cuando lo multiplico por 2, resulta que, mirad, esta longitud de aquí, ¿no? Que es como la amplitud de esta onda, como de alta es. ¿Veis que esta se ha hecho más alta? ¿Sí? Además, aquí podríamos incluso contar los cuadritos. Este es el número 5. Así que, fijaros que desde la parte más baja de esta onda roja, que estamos en el punto 4, a la parte más alta, que es el punto 6, hay 2 unidades, ¿sí? Y sin embargo, fijaros aquí que estoy desde el punto 8, que es el más bajo, hasta el 12. De 8 a 12, ¿cuánto hay? Hay 4. Entonces, fijaros que multiplicar por 2, ¿qué es lo que ha hecho más grande? Ha hecho más grande, entre otras cosas, esta amplitud. Si aquí la amplitud era de 2, porque de 4 a 6 hay 2, pues aquí la amplitud es 2 veces más. De 8 a 12 no hay 2, sino que hay 4. Fijaros que si lo multiplico en vez de por 2 por 3, si esta amplitud, esta distancia es de 2, si multiplico por 3 esa distancia, la nueva distancia, ¿cuánto tendrá que ser? Pues 2 multiplicado por 3 veces tendrá que ser 6, ¿no? Entonces si yo multiplico aquí por 3, voy a obtener un dibujo y ahora fijaros, ¿no? La parte más baja estoy en 12 y la parte más alta estoy en 18, es decir, la distancia es de 6. Entonces hay que tener muy en cuenta que hacer más grande algo que multiplicar por algo no tiene que ser simplemente ver como el ejemplo del círculo que todo se agranda. ¿Bien? A veces lo que se agranda es la pendiente, otras veces es la amplitud, aparte de otra serie de cosas que no me quiero meter aquí, etc, etc. ¿Bien? Pero ese es el sentido geométrico de multiplicar. No es trasladar, ¿bien? Es hacer más grande. Y ahora lo que vamos a ver es cuál es el sentido geométrico de la división. Y esto pues va a volver a ser muy sencillo. Si yo vengo aquí y estoy en mi número 4 y digo, bueno, pues voy a dividir 4 entre 2. Ya sabéis que 4 entre 2 se puede poner así, se puede poner así, ¿vale? E incluso se puede poner 4 por un medio. Todo es dividir 4 entre 2. Entre estas notaciones, entre estas maneras de escribir, no hay diferencia alguna. Si hacéis esto, uno dice, bueno, pues obtengo 2. Entonces nuevamente podréis pensar, estaba en 4, ahora estoy en 2, así que en verdad, ¿qué es lo que he hecho? Me he movido 2 lugares y simplemente me estoy trasladando, así que la división también puede entenderse como trasladar. Pero ya sabemos que seguramente no sea así. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, si tengo el número 4, puedo pensar en él como una flecha de longitud 4. Bien, yo empiezo aquí, esta es mi flecha, y daros cuenta que si de verdad fuese trasladar 2 lugares, cuando tú trasladas 2 lugares el punto de 4 es verdad que me voy al 2, pero también habría que trasladar 2 lugares el 3 y entonces me iría al 1. También tendría que trasladar 2 lugares el 2 y me iría al 0. También tendría que trasladar 2 lugares el 1 y me iría al menos 1. Y también tendría que trasladar 2 lugares el 0 y me iría al menos 2. Es decir, si yo moviese 2 lugares, obtendría esto. Y esto sería restar menos 2. Pero fijaros qué es lo que ocurre cuando multiplicas, cuando divides por 2, ¿no? ¿El 4 a dónde se va? Es cierto, el 4 se va al 2. 3 entre 2 a dónde se va? Al 1 y medio. El 2 entre 2 a dónde se va? Al 1.
El 1 entre 2, ¿a dónde se va? A 1/2 o a 0,5. Y el 0 entre 2, 0 entre cualquier cosa es 0. Así que se queda en 0. ¿Lo veis? Esto es dividir entre 2. Esto de aquí. Pero es que fijaros cuál era la longitud de nuestra flecha original. O sea, dividir es acortar o reducir de alguna manera una longitud o un dibujo, ¿de acuerdo? Al igual que multiplicar podría entenderse como expandir, pues dividir va a ser, digamos que lo opuesto, va a ser contraer de alguna manera. Y ahora podemos volver a nuestro ejemplo del círculo y aquí, en vez de multiplicar, ahora lo que vamos a hacer es dividirlo. Fijaros que si yo marco este otro, pues me aparece en azul. ¿Y qué es lo que pasa si lo divido entre 2? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Bueno, pues que todo, ¿no? Toda la región se va a hacer más pequeñita, es decir, voy a obtener un círculo más chiquitito, ¿verdad? Ahí lo tenéis. ¿Qué ocurre si yo sigo dividiendo cada vez más por números más grandes? Entre 8, ¿no? Pues que se hace más pequeño. Entre 12, pues todavía más pequeño. Entre 20, más pequeño. Entonces, como veis, dividir se puede entender de forma geométrica como contraer. ¿Bien? Podemos tomar otro dibujo por aquí y nos podemos ir a nuestra recta. Ahora fijaros, si cuando hemos multiplicado la pendiente, ¿no? La inclinación era lo que se hacía más grande, ahora cuando divida, ¿qué se va a hacer más pequeña? Esa inclinación, es decir, la pendiente, la recta tendrá que estar menos empinada, menos inclinada. Si yo lo divido entre 2, será una recta que se acercará más a la horizontal. Voy a dividir entre 2 y como veis aparece más en la horizontal. Si divido entre algo mucho más grande, como 10, se acerca más a una recta horizontal. Entre 100, pues todavía más, ¿no? A una horizontal. Bien, entonces quiero que quede muy muy claro los sentidos geométricos de ambas cosas y finalmente dividir, aparte de tener este significado que hemos tratado, yo sé que vosotros comprendéis de sobra que cuando uno dice 4 entre 2 es igual a 2, tiene un significado de repartir, es decir, tengo 4 cosas, somos 2 personas, entonces cada persona tocamos a 2 de estas cosas. Y esto está muy bien y es otro significado que vamos a continuar utilizando. Pero además quiero que veáis que cuando uno hace una división, esto de aquí dice o expresa cuántas veces más grande es o qué relación hay entre este número, que es el numerador, y el denominador. Si la relación es 2, quiere decir 4 es el doble de 2. Por eso cuando uno a lo mejor hace, no sé, ¿no? Podemos hacer 12 entre 2, que vosotros sabéis que es 6. Entonces esto quiere decir 12 es 6 veces mayor que 2. Y esto es importantísimo porque en todas las asignaturas que vais a empezar a trabajar, el sentido de la división como una razón, como una proporción, como cuántas veces más grande es un número que otro, va a estar presente todo el rato. Y cuando uno hace, por ejemplo, 1 entre 2, y vosotros sabéis que esto es 0,5, quiere decir, este número 1 es 0,5 veces el número 2, o lo que es lo mismo, este número 1 es la mitad de grande que el número 2. Por lo tanto, multiplicar, ya sabéis, puede ser expandir algo. Dividir puede ser contraer y además expresar una razón entre números.